compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre los materiales semiconductores. Los integrantes de este equipo son Fabiola Peralta, Eric Sánchez, Ángel Torres y yo, Carlos Vargas. Comencemos. Para comenzar les voy a explicar cómo es que funcionan los materiales conductores. Estos materiales tienen un enlace débil. Esto nos indica que permiten el libre paso de electrones entre ellos y así es como se forma la nube de electrones que ya anteriormente hemos hablado sobre esta nube de electrones que se forma en los enlaces metálicos. Yo encontré 4 grandes divisiones de los conductores. La primera serían los conductores térmicos, que estos nos permiten el paso de la energía en forma de calor. Y acá abajo les coloqué la ecuación que utilizamos para medir la conductividad térmica. Aquí podemos observar que lambda es la conductividad térmica y se obtiene por el calor. Se obtiene de la multiplicación del calor por la distancia entre el área por el gradiente o diferencial de la temperatura. Después tenemos los conductores eléctricos, que estos son los que no simplemente nos permiten el paso de la corriente eléctrica, sino que nosotros los utilizamos y deben de ser flexibles y resistentes. A continuación tenemos los conductores gaseosos. Naturalmente un gas no es un buen conductor de electrones, pero al someterse a una presión o a intensidad eléctrica podemos convertirlos, se ionizan, pero sí requieren más trabajo, por eso no son muy utilizados y aparte son muy inestables. Entonces, ejemplos de un conductor gaseoso lo podemos ver en los rayos, cuando hay una tormenta, pues caen rayos, ese es un ejemplo, los anuncios de neón, y los tubos fluorescentes. También tenemos los conductores electrolíticos, que aquí quiero aclararles que el agua en sí no es un conductor electrolítico en su estado puro, pero pues como sabemos que no, en la vida real no tenemos agua pura, utilizamos agua sucia, que es el conductor eléctrico, nosotros la podemos igual, mediante materiales se vuelve iónica y nos permite el paso de electrones. Bueno, y para continuar, aquí les traigo una lista de los mejores materiales conductores. Como podemos observar, el primer material, eso es como el top de materiales, tenemos el diamante y la plata, pero el diamante pues no es muy utilizado por su precio porque es difícil de conseguir, y la plata tampoco es muy utilizada por su precio, pero eso sí se usa en ciertas aplicaciones. Después tenemos el cobre, que fue uno de los primeros metales utilizados por el ser humano, y que aparte este sí es muy utilizado por su precio, pero el cobre puro, en su estado así puro, solamente se encuentra en las minas de Estados Unidos. Después tenemos el oro, que este solamente se utiliza para cosas más estéticas principalmente, y el latón también, como podemos observar, que se utilizan en joyería, bisutería, relojería, decoración, etc. Y como les expliqué antes de los conductores gaseosos, pues les puse el hidrógeno, que este es un excelente conductor de electricidad, pero debido a su inestabilidad, porque pues está ionizado, casi no se utiliza. También les traje las soluciones salinas, que esto tiene que ver con la electrólisis, que les expliqué también anteriormente, y el acero, que se utiliza más bien dentro del área industrial. Para continuar, les voy a presentar el enlace y la estructura de estos materiales. Aquí les puse una imagen de la estructura del cobre. Todos estos metales o materiales conductores tienen entre 1 y 3 electrones en su última órbita. Esto es lo que los vuelve que no tengan una unión fuerte entre ellos, y pues ya quiere decir que aceptan y ceden con facilidad, y esto es lo que nos produce el intercambio y la conductividad. También les tengo algunas aplicaciones y uso de los materiales conductores, que sería el cableado tanto doméstico como de lugares, de cualquier lugar, la joyería, la creación de circuitos eléctricos dentro de los celulares, las aplicaciones industriales, como ya les expliqué lo del acero, y dentro de los relojes, que vendría siendo igual de bisutería y todas esas cosas. Los materiales aislantes, que son aquellos cuyos están unidos con un enlace tan fuerte que no permiten el paso de los electrones. Para empezar tenemos los aislantes eléctricos,
que son aquellos cuyo coeficiente de conducción eléctrica es bajo y se utilizan casi siempre la energía eléctrica en sistemas de prevención de descargas. Y después tenemos los aislantes térmicos, que son los materiales que ofrecen mucha resistencia cuando se someten al calor. Y como les menciono, no es que no pueda pasar el calor, pero el paso es mínimo a comparación de otro tipo de materiales. Aquí de ejemplos les coloqué un top de aislantes ecológicos y tenemos el corcho, lino, celulosa, lana de oveja, arlita, perlita y vermiculita. Aquí de materiales les puse de ejemplo el vidrio, que es uno de los más antiguos también, junto con los que les mencionaba antes, que era el cobre y la cerámica. Y se utilizaba antes para la preservación de alimentos. También tenemos el caucho, que es un polímero, es un polímero que está hecho por el hombre. Y tenemos el plástico, que está compuesto por resinas, proteínas y otro tipo de sustancias, el cual es muy moldeable y también soporta el calor. Y aquí les tengo su estructura. La estructura de los materiales aislantes es covalente. Como les expliqué anteriormente, esto no permite que los iones pasen corriente, ya que son muy fuertes entre ellos. Y la aplicación y uso de los materiales aislantes, aquí les puse algunos ejemplos, que serían la construcción de casas, estudios de grabación, refacciones, aislamientos de tuberías, hornos industriales, como ya vimos el caucho que se utiliza dentro del área automotriz y más ejemplos. Cosa que tienen en común. Tanto el material aislante como el material conductor tienen una cantidad enorme de átomos y moléculas. Y estos átomos, no importa si son del material aislante o del conductor, van a tener en el centro una carga positiva, aquí en el núcleo, y una carga negativa que va a estar generada por varios electrones que se encuentran alrededor del núcleo. Y otra cosa en común que tienen los conductores y los aislantes es que el núcleo que tiene carga positiva no se puede mover. Puede vibrar quizás un poquito, pero no va a moverse del lugar. Estas mini vibraciones podrían darse por cuestiones térmicas, pero no pueden moverse libremente a través del material. Esto aplica tanto para el aislante como para el conductor, siempre y cuando sean sólidos. Lo que no aplica si es que estos son fluidos. En el caso de que sean fluidos, se van a poder mover libremente. Pero en el caso de materiales sólidos, la carga positiva del núcleo de cada átomo se encuentra fija. Lo único que podría moverse son los electrones con carga negativa. Y aquí hay una diferencia. Los electrones que se encuentran en los átomos del conductor pueden moverse más o menos libremente. Pueden moverse sin casi resistencia. En cambio, los electrones en el aislante no se pueden casi mover. Estos no tienen los niveles de energía ni las bandas que hagan posible que estos electrones se muevan libremente. Así que para el material aislante también se encuentran más o menos fijos. Básicamente, en los aislantes todo se encuentra fijo. Estos electrones podrían moverse y saltar dentro de su propio átomo, o quizás entre átomos vecinos, pero no pueden estar saltando y moviéndose libremente por todo el material. Y en los conductores, los electrones sí pueden estar moviéndose libremente por todo el material. Esta es la diferencia principal. Ahora, los electrones no van a estar moviéndose así por sí solos. Necesitan algo que los invite a moverse en el material. Si conectáramos esto a una batería o lo pasáramos cerca de algún campo eléctrico, o tuviera cerca alguna fuerza eléctrica, en este caso los electrones en el conductor van a comenzar a migrar por todo el material, pero en un aislante los electrones están fijos. Materiales semiconductores. ¿Qué es un material semiconductor? Bueno, son materiales orgánicos e inorgánicos que tienen la capacidad de controlar su conducción dependiendo de la estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. El nombre de semiconductor proviene del hecho de que estos materiales contienen una conductividad eléctrica entre el lado metal, como cobre, oro, y un aislante como el vidrio. Dicho otro modo, son materiales que en circunstancias normales no conducen la electricidad, pero que al aumentar la temperatura se vuelven conductores. Los semiconductores pueden ser metales
o no metales, o elementos de comportamiento metaloide. Estos suelen ser usados en la fabricación de circuitos. Estos materiales se comportan como aislantes a bajas temperaturas, pero a temperaturas más altas se comportan como conductores. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, la razón de esto es que los electrones de valencia están ligeramente ligados a sus respectivos núcleos atómicos, pero no lo suficiente, pues al añadir energía, elevando la temperatura, son capaces de abandonar el átomo para circular por la red atómica del material. Por ejemplo, aquí en el ejemplo del silicio puro tenemos de que cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones de valencia que comparte con los átomos adyacentes, formando 4 hilos covalentes. De esta manera, cada átomo posee 8 electrones en su capa más externa, formando una red cristalina en la que la unión entre los electrones y sus átomos es muy fuerte. Por consiguiente, en dicha red, los electrones no se desplazan fácilmente y el material en circunstancias normales se comporta como un aislante. Pero, sin embargo, al aumentar la temperatura, los electrones ganan energía, por lo que algunos pueden separarse del enlace e intervenir en la conducción eléctrica. De esta manera, la resistividad de un semiconductor disminuye con la temperatura, o sea que su conductividad aumenta. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen 2 maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje, y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo, y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre, y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería, y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora, la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón,
ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. La estructura cristalina de los semiconductores es en general compleja. La estructura más común es la del diamante y la de los semiconductores de silicio y germanio. En estas redes cristalinas, cada átomo se encuentra unido a otros 4 mediante enlaces covalentes con simetría tetraídrica. Las aplicaciones de los materiales semiconductores están enfocadas en la electrónica, como es en el almacenamiento de la información, donde los semiconductores se utilizan en computadoras y tecnologías similares como transistores de efecto de campo, lo que contribuye al guardado y almacenamiento de datos. También están los sensores de temperatura, que son para usos industriales o fabriles. El semiconductor se utiliza dentro de sensores programados para detectar temperaturas no esperadas o riesgosas para el lugar o campo donde se instale, y también en los amplificadores, porque debido a su comportamiento eléctrico en base a computación electrónica, los semiconductores sirven como amplificadores de corrientes eléctricas de baja intensidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de semiconductores, en el cual podemos encontrar el semiconductor intrínseco. ¿Qué es un material semiconductor intrínseco? Bueno, es un semiconductor completamente puro, sin ninguna especie de dopante presente. Estas poseen una conductividad eléctrica fácilmente controlable, mas sin embargo no son muy útiles ya que no son muy buenos aislantes ni muy buenos conductores. Como su nombre lo indica, su capacidad semiconductora es intrínseca al material en su estado puro. Esto no significa estado natural, sino que pese al estado natural debe ser puro sin contener en su estructura otro tipo de átomos o impurezas que le dificulte la conductividad. Como ejemplo podemos encontrar los materiales más empleados, que son el silicio, el germanio y menos el azufre. Siendo el silicio el material más empleado en la fabricación de circuitos. El silicio es un elemento químico con el número atómico 14, por lo que significa que hay 14 protones y 14 electrones en la estructura atómica. El silicio es un sólido cristalino duro y quebradizo, con un brillo metálico azul grisáceo. Es un metaloide y semiconductor tetravalente. El silicio se usa principalmente para detectores de partículas cargadas y detectores de rayos X blandos. Después tenemos el germanio, que es un elemento químico con un número atómico de 32, lo que significa que hay 32 protones y 32 electrones en la estructura atómica. El germanio es un metaloide lustroso duro de color blanco grisáceo en el grupo de carbono, químicamente similar a su grupo vecino de estaño y silicio. El germanio puro es un semiconductor con una apariencia similar al silicio elemental. El germanio se usa ampliamente para la espectroscopía de rayos gamma. Y al último tenemos lo que es el azufre, el cual es un sólido de espectro amarillo utilizado como semiconductor para los procesos de rectificación eléctrica, agregándose agua para convertirlo en un sulfuro ácido y luego impurezas de pirita o la galena. Buenos días, soy Carlos Vargas y les voy a hablar sobre los semiconductores extrínsecos. Un semiconductor extrínseco es un semiconductor que fue dopado intencionalmente con el fin de modular sus propiedades eléctricas, ópticas y estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de los semiconductores intrínsecos, estos tienen impurezas que modifican sus propiedades. Hay dos tipos de semiconductores extrínsecos. Primero el tipo N, que en pocas palabras el propósito del dopaje tipo N es el de producir abundancia de electrones portadores en el material, o sea, una abundancia de electrones que
carga negativamente el semiconductor. Aquí tenemos una ilustración de un semiconductor tipo N, en el que podemos ver la estructura cristalina de silicio con un átomo de fósforo en medio, que esta sería la impureza que se le añadió al semiconductor intencionalmente. Podemos ver que el silicio tiene 4 electrones de valencia, pero el fósforo tiene 5. Y aquí se puede ver cómo el enlace está completo y hay un electrón de sobra, que es lo que hace que este semiconductor esté cargado negativamente por la abundancia de electrones. Y aquí se puede ver cómo está cargado hacia la banda de conducción, o sea, negativamente. El semiconductor tipo P, en pocas palabras, el propósito del dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos. O sea, ahora, en vez de tener una impureza con más electrones de valencia que los átomos de la estructura, ahora tiene menos. Aquí se puede ver que falta un electrón para completar el enlace. Este hoyo, por ser una falta de electrones, actúa como una carga positiva. Y aquí se puede ver cómo está más cerca de la banda de valencia. Aquí en un ejemplo de la aplicación de estos semiconductores sería un rectificador, en donde los semiconductores tipo N y P interactúan de tal manera que permiten convertir la corriente alterna en corriente continua. Aquí la corriente alterna, como pueden ver, oscila entre la magnitud de la corriente, oscila entre valores positivos y negativos. Esto, al usarlo en componentes pequeños como son un teléfono, una computadora, pueden dañar los componentes internos. Para eso requerimos un rectificador para convertir la corriente alterna a directa. Aquí podemos ver que la magnitud nunca cambia y siempre es positiva. Y así es como podemos utilizarla en componentes pequeños. Aquí les voy a mostrar un video en el que muestra cómo funcionan los transistores, que el funcionamiento es muy similar al de un rectificador. In this phone, there are nearly 100 million transistors. In this computer, there's over 1 billion. The transistor is in virtually every electronic device we use: TVs, radios, Tamagotchis. But how does it work? Well, the basic principle is actually incredibly simple. It works just like this switch. So it controls the flow of electric current. It can be off, so you could call that the 0 state, or it could be on, the 1 state. And this is how all of our information is now stored and processed, in zeros and ones, little bits of electric current. But unlike this switch, a transistor doesn't have any moving parts, and it also doesn't require a human controller. Furthermore, it can be switched on and off much more quickly than I can flick this switch. And finally, and most importantly, it is incredibly tiny. Well, this is all thanks to the miracle of semiconductors. Or rather, I should say the science of semiconductors. Pure silicon is a semiconductor, which means it conducts electric current better than insulators, but not as well as metals. And this is because an atom of silicon has 4 electrons in its outermost or valence shell. And this allows it to form bonds with its 4 nearest neighbors. Howdy-ho there. What's up? So it forms a tetrahedral crystal. But since all these electrons are stuck in bonds, few ever get enough energy to escape their bonds and travel through the lattice. So having a small number of mobile charges is what makes silicon a semiconductor. Now, this wouldn't be all that useful without a semiconductor's secret weapon: doping. You've probably heard of doping. It's when you inject a foreign substance in order to improve performance. Yeah, it's actually just like that, except on the atomic level.
There are two types of doping, called N-type and P-type. To make N-type semiconductor, you take pure silicon and inject a small amount of an element with 5 valence electrons, like phosphorus. This is useful because phosphorus is similar enough to silicon that it can fit into the lattice, but it brings with it an extra electron. So this means now the semiconductor has more mobile charges, and so it conducts current better. In P-type doping, an element with only 3 valence electrons is added to the lattice, like boron. Now this creates a hole, a place where there should be an electron, but there isn't. But this still increases the conductivity of the semiconductor because electrons can move into it. Now, although it's the electrons that are moving, we like to talk about the holes moving around because there's far fewer of them. Now, since the hole is the lack of an electron, it actually acts as a positive charge. And this is why P-type semiconductor is actually called P-type. The P stands for positive. It's positive charges, these holes, which are moving and conducting the current. Now, it's a common misconception that N-type semiconductors are negatively charged and P-type semiconductors are positively charged. That's not true. They are both neutral because they have the same number of electrons and protons inside them. The N and the P actually just refer to the sign of charge that can move within them. So in N-type, it's negative electrons which can move, and in P-type, it's a positive hole that moves. But they're both neutral. A transistor is made with both N-type and P-type semiconductors. A common configuration has N on the ends with P in the middle. Just like a switch, a transistor has an electrical contact at each end, and these are called the source and the drain. But instead of a mechanical switch, there is a third electrical contact called the gate, which is insulated from the semiconductor by an oxide layer. When a transistor is made, the N and P types don't keep to themselves. Electrons actually diffuse from the N-type, where there are more of them, into the P-type to fill the holes. This creates something called the depletion layer. What's been depleted? Charges that can move. There are no more free electrons in the N-type. Why? Because they've filled the holes in the P-type. Now this makes the P-type negative thanks to the added electrons. And this is important because the P-type will now repel any electrons that try to come across from the N-type. So the depletion layer actually acts as a barrier, preventing the flow of electric current through the transistor. So right now the transistor is off. It's like an open switch. It's in the 0 state. To turn it on, you have to apply a small positive voltage to the gate. This attracts the electrons over and overcomes that repulsion from the depletion layer. It actually shrinks the depletion layer so that electrons can move through and form a conducting channel. So the transistor is now on. It's in the 1 state. This is remarkable because just by exploiting the properties of a crystal, we've been able to create a switch that doesn't have any moving parts, that can be turned on and off very quickly just with a voltage. And most importantly, it can be made tiny. Transistors today are only about 22 nanometers wide, which means they're only about 50 atoms across. But to keep up with Moore's law, they're going to have to keep getting smaller. Moore's law states that every 2 years, the number of transistors on a chip should double. And there is a limit. As those terminals get closer and closer together, quantum effects become important and electrons can actually tunnel from one side to the other. So you may not be able to make a barrier high enough to stop them from flowing. Now this will be a real problem for the future of transistors, but we'll probably only face that another 10 years down the track. So until then, transistors, the way we know them, are going to keep getting better. El tema siguiente sería mecanismos de conducción de un conductor. Cuando a un elemento semiconductor le aplicamos una diferencia de potencial de corriente eléctrica, se producen dos flujos contrapuestos. A esto quiere decir a cuando le aplicamos un voltaje a un semiconductor, la banda de conducción y la banda de valencia van a moverse en sentidos opuestos. Aquí en la siguiente, aquí podemos ver cómo se comporta un semiconductor bajo una corriente. Esta sería la banda conductora, o sea, la de electrones, moviéndose en sentido contrario a la banda de valencia, que serían huecos.
En física del estado, la banda de valencia y la banda de conducción son las bandas más cercanas al nivel de Fermi. Por lo tanto, determina la conductividad eléctrica del sólido. En aisladores o aislantes eléctricos y semiconductores, la banda de valencia es el rango más alto de energía de electrones en el que los electrones están normalmente presentes a temperatura de cero absoluta. Por ejemplo, un átomo de silicio tiene 14 electrones en el estado fundamental. Están dispuestos en la configuración electrónica Ne3s al cuadrado, 3p al cuadrado. De estos 4 son electrones de valencia ocupando el orbital 3s y los dos orbitales 3p. La distinción entre las bandas de valencia y conducción no tiene sentido en los metales, por lo que la conducción se produce en una o más bandas parcialmente rellenas que adquieren las propiedades de las bandas de valencia y de conducción. En las bandas de valencia percibimos que en los conductores, en los semiconductores y en los aislantes se comportan de maneras muy distintas. Por ejemplo, en el caso de los conductores, podemos observar que la banda de conductividad, hay un paso libre entre la banda de valencia y la banda de conductividad, dejando un espacio mínimo entre cada banda. En los semiconductores, cuando se dan ¿cómo se dice? Las condiciones apropiadas, la banda de valencia y la banda de conductividad dejan transmitir algunos pocos de electrones, pero pues con sus ciertas limitaciones. En el caso de los aislantes, mayormente, la banda de valencia y la banda de conducción no están unidas ni tienen ningún lazo, ya que existe lo que se denomina como banda prohibida. ¿Qué es esto? Es lo que se conoce como el material aislante. Impide el paso total de electrones de una parte hacia la otra. La banda de conducción. En aisladores eléctricos y semiconductores, la banda de conducción es el rango más bajo en los estados electrónicos vacantes. En un gráfico de la estructura de banda electrónica de un material, la banda de valencia se encuentra por debajo del nivel de Fermi, mientras que la banda de conducción se encuentra por encima de él. En los semiconductores, los electrones pueden alcanzar la banda de conducción cuando están excitados, por ejemplo, por la radiación ionizante, es decir, cuando se obtiene una energía mayor. Por ejemplo, un caso muy importante es el del diamante, que es un semiconductor de banda ancha, de intervalo de banda ancha, con alto potencial como material del dispositivo electrónico en muchos dispositivos. ¿A qué se refiere esto? Que es muy usado en el área de la electrónica, ya que con pulsos o con ciertas recepciones, el material logra llegar a una excitación para permitir el paso de electrones. La distinción entre la banda de valencia y la conducción, como se los había dicho, no tiene sentido en los metales, o sea, sé que no aplica una distinción como tal, porque la conducción se produce en una o más bandas parcialmente rellenas que adquieren las propiedades de las bandas de valencia y de conducción. Por ejemplo, en las bandas de conducción, como lo podemos observar en la imagen, se comportan de manera muy diferente a las bandas de valencia, ya que ahí tenemos marcado lo que es el cero absoluto. En la primera banda podemos observar que la banda de valencia a la banda de conducción existe un gran espacio y ninguna transfusión ni ningún paso pues de electrones. En la banda de conducción y en la banda de valencia de la segunda existe un pequeño paso debido a que algunos electrones pueden pasar, pero solo de manera esporádica. Y lo que hablábamos ahorita, de que ciertas condiciones hacen que los materiales se exciten y permitan el paso de electrones, tales como el diamante. Eso sería lo que veríamos en la última. Por ejemplo, a altas temperaturas se vuelve un
pues un conductor más estable, por así decirle, entre la banda de conducción y la banda de valencia. Aquí viene mayormente pues amplio lo que es las bandas vacías y las bandas llenas. La banda de conducción, la banda prohibida y la banda de valencia. Las bandas llenas son las que liberan los electrones cuando tienden a excitarse, pues. Las bandas de valencia, como la podemos ver, la banda de valencia es la que está más pegada a la banda prohibida, al igual que la banda de conducción. Como ya se los había mencionado, es el rango más alto y el rango más bajo en cuanto a la electronegatividad. Y pues las bandas vacías son las que tienden a capturar todos los electrones que quedan libres.